Ahora sí. Bueno, entonces empecemos con la última parte de esta clase. Si no se va a ir muy larga. Vamos a ver algún ejemplo concreto de esto. Y vamos a empezar a trabajar con memoria para que se vayan acostumbrando. Y también algo de código para que la gente de Python también vaya viendo cómo funciona. Si el compilador es un programa, ¿el ensamblador es parte de ese programa o es otra cosa? Es una buena pregunta, pero no sé si tiene alguna importancia. Pero la respuesta es que podría ser parte de lo mismo y podría no serlo. En este caso no lo es. ¿Sí? GCC es el compilador. Bueno, otro compilador pueden usar Clang también. Es otro compilador de C que también sirve y puede servir. Pero en este caso, GCC solamente haría la parte de preprocesamiento y General Assembly. Y después tendrían AS, que es el ensamblador. ¿Sí? Bueno, está un poco grande, pero el ensamblador acá es AS. ¿Sí? Tira el archivo de assembly y te genera la salida. Y después tenés el LDD, no, el linker. El LDD no era el linker, ¿no? No era este. Bueno, pero también el linker viene por separado. Digamos, eh, son varios programas que funcionan todos a la vez. Pero podría ser un solo binario, sí, podría ser el mismo programa, no hay ningún problema. Digamos. En este caso son distintos para que sea más modular, si querés. Entonces, si vos querés, mira, yo quiero compilarlo con GCC, pero quiero ensamblarlo en realidad con tal cosa, también podés. No hay ningún problema. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un programa muy sencillo. El típico problema de FizzBuzz, no sé si lo vieron en Algoritmos 1, pero es muy sencillo. ¿Cómo es el problema? El problema es, vamos a iterar números del 1 en adelante hasta n, en este caso n es 20, porque yo lo digo. Y lo que vamos a hacer es, para cada instancia para cada i, que esto quizás no hace falta, pero ok, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir, si es múltiplo de 3 imprimimos fizz, si es múltiplo de 5 imprimimos bus, y si no imprimimos fizz, y si es múltiplo de 3 y 5 imprimimos fizz bus, y si no, no imprimimos nada. ¿Sí? Típico problema. Este programa es muy sencillo, primero para que la gente de Python entienda que, digamos, C es un lenguaje normal, digamos, no muerde a nadie. Fíjense, lo primero que van a ver es que quizás ya lo vieron antes, las variables, a diferencia de Python, tienen un tipo asociado. ¿Sí? Entonces, esta variable i, lo que voy a hacer, esta estructura de control for es una iteración. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es va a inicializar una variable i de tipo entero en 1 y mientras que i sea menor a 20, va a ejecutar esto de acá adentro y le va a sumar 1 ahí al final. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacemos adentro? Nada, invocamos un par de funciones printf, que siempre es una función printf, y hacemos un par de if y nada más. Si alguno de Python ve algo de código y no lo entiende, le contestamos rápido, no hay problema, ¿sí? Pero creo que no es el caso. Pero si es el caso, pregunten igual. Entonces, vamos a compilar este programa. ¿Sí? Ahí lo compilé, vamos a agregarle un flag extra. Después el tema de los flags lo podemos ver, pero los flags, el guión O y el guión G son opciones que le pasamos al compilador para que haga distintas cosas. En este caso el guión G lo que va a hacer es decirle, guardame información que yo voy a poder usar después para debuguear el proceso y para ver cómo funciona. ¿Sí? Y el guión O simplemente le da un nombre. En vez de llamarse a.out, el archivo de salida se va a llamar fizzbuzz. ¿Sí? Entonces yo lo ejecuto y va a funcionar como yo espero que funcione. ¿Sí? Hasta acá no hicimos nada raro, pero de nuevo, si hay alguna duda preguntan. Y lo que quiero ver ahora es qué está pasando cuando ejecuto este programa. ¿Sí? Entonces, para ayudarme en este caso voy a usar gdb fizzbuzz y además de gdb vamos a ir haciendo dibujitos. ¿Sí? Acá tengo la memoria, tengo la tabla ASCII porque seguramente la vamos a necesitar. No para este problema, pero sí para uno siguiente quizás. Entonces lo que voy a hacer es voy a levantar esto con gdb. ¿Sí? gdb es un programa que me sirve para examinar el programa mientras corre. ¿Sí?
Hay cursos de GDB también, hay tutoriales de GDB, están en el material, lo pueden ir viendo, pueden consultar de GDB después si hay algo que no entienden. Deberían empezar a usarlo, les va a servir mucho para cuando algo no funciona y los printf no son suficientes. Y lo que vamos a hacer es, vamos a iniciar el proceso, ¿sí? Como ven, el proceso empieza en la línea del for. No hace falta usar el GDB por consola tampoco. Si usan Visual Studio, si usan Celion, lo que sea. Muchos editores tienen integrado una interfaz para GDB, así que pueden debuggar directamente desde ahí. Está bueno que aprendan cómo funciona por consola, pero no es necesario. Lo que vamos a ir viendo es vamos a ir ejecutando paso a paso, ¿sí?, nuestro programa. Algo que ya seguramente hicieron en Algoritmos 1 en papel. Acá lo vamos a ir haciendo con el debugger, ¿sí? Entonces, cuando yo ya ejecuté esta línea del for, ¿qué va a pasar? ¿Qué valor debería tener i en este momento? Una pregunta rara, ¿no? Pero ¿Uno? 1. ¿Sí? Entonces yo me fijo y tiene valor 1. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar acá es que se va a llamar este printf, se va a verificar si i es múltiplo de 3, me va a decir que no, y es múltiplo de 5, no, y va a imprimir un barra n. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Cuando vamos a la segunda iteración, i va a valer 2. ¿Sí? Y así vamos a ir repitiendo una y otra vez lo mismo mientras se me rompe la consola. Acá estamos en la iteración 6, por ejemplo. ¿Sí? Y vale 6. Bien, ¿y por qué les estoy mostrando esto? Porque de nuevo, yo sé dos cosas. Lo primero que sé es que i es una variable y vive en memoria. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo, de nuevo, ¿no? Este es mi modelo conceptual de la memoria, ¿sí? Como yo les dije, es un vector de numeritos, de bytes, ¿sí? Empieza en la posición 0, que es la primera posición de la memoria, y de ahí en adelante hay un montón de celdas de memoria con numeritos, que en este caso los dejo vacíos porque no quiero escribir tantos numeritos, pero cada una de estas celdas de memoria va a tener un numerito en cierto momento, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer de cuenta que cuando empecé a ejecutar mi programa, el sistema operativo me dijo, mira, tus variables locales van a vivir en esta parte de la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que se va a crear. El programa va a meter el valor de i, que en este caso, ¿sí?, i es una variable, ¿sí? Yo sé que mientras ejecuto i va cambiando de valor. Yo sé que esa variable va a estar viviendo en memoria, ¿sí? Todas las variables van a estar en memoria. Entonces, yo sé que en esta parte van a estar mis variables locales, entonces, por ejemplo, no sé, acá la variable i está acá, ¿sí? No sé, digamos que estos 4 bytes que están acá tienen el valor de i, ¿sí? No sé, por ejemplo, lo ponemos celestito. ¿Sí? Entonces, el valor de estas 4 celdas de memoria, de estas 4 numeritos, me determinan el valor de i. Entonces, por ejemplo, esto vale 0, 0, 0, 0. Esto va a valer 6. ¿Sí? Quizás para confundir menos, hagamos el little endian, el big endian, sería así, 6. ¿Sí? Entonces, en este momento, la variable i, que la variable i es de tipo int, es algo quizás que la gente de Python no tiene por qué saberlo, pero las variables de tipo int ocupan 4 bytes. ¿Sí? Lo que significa en memoria es esto. Yo tengo una partecita de la memoria donde vive esta variable. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y en este momento tiene el valor 6. Una pregunta. Sí. ¿Cómo sabe el procesador cuánta RAM asignar a cada programa? El procesador no sabe nada. Ah, El sistema operativo es el que maneja estas cosas. El sistema operativo es un programa que va a asignar recursos. La única tarea del sistema operativo es asignar recursos. Entonces, el sistema operativo es el que dice, yo voy a administrar la memoria, yo sé que esta parte de la memoria la tengo libre, te la asigno a vos. Eso es un tema que lo van a ver en sistemas operativos, pero sí. claro, pero el sistema operativo, ¿cómo sabe qué cantidad darle a cada programa? Es una buena pregunta. Vamos a hacer así. Si yo escribo
U, dame A. No, U limits, limit A. ¿Sí? Este comando me va a decir, en este momento, en esta consola que estás corriendo vos, cuando ejecutes un programa, se va a crear una sección de stack, que es donde viven las variables, de 8192 kilobytes. ¿Sí? 8 megabytes va a ocupar. Ya está determinado. Vos podés cambiar estos parámetros. ¿Sí? Entonces, cuando yo ejecuto mi programa, se le va a asignar 8 megabytes de stack. ¿Por qué? Porque tengo configurado de esta forma. Pero se puede cambiar. No sé si te referías a eso. Quizás estoy respondiendo cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si te pasás de esa cantidad de memoria en el programa? Eh, Tu programa va a abortar. Tipo, poner un programa recursivo que ocupa Sí, sí, tu un... programa vas a tener un Stack Overflow, no vas a tener Ujú. lugar más para el stack. El sistema operativo tiene mecanismos de protección asociados que van a decir, te pasaste del tamaño de stack, voy a hacer que tu programa deje de ejecutarse violentamente porque no te estás comportando como debes. Así que sí, si tienes un stack muy chico puede pasar eso. O si tienes un programa que usa demasiado el stack puede pasar eso. ¿Crashea? Sí, se Muchas muere. veces. Eh, no sé qué programa tengo que... A ver. Por ejemplo, si le digo... No sé si le puedo poner cero o si cero lo toma como ilimitado. Si le pongo tamaño stack cero, ¿ves? Cualquier cosa que intente ejecutar me va a tirar cementerio of fault. Porque no tiene espacio en el stack, no puede guardar ninguna variable local. O sea, no sirve para nada. No sé si te referías a eso, pero sí. Digamos, es así. Eh, y si necesitamos más stack, eso no debería pasar nunca. Si necesitas más de 8 megabytes de stack, yo me estaría preguntando por qué necesitas tantas variables locales, por qué necesitas tanto. Me parece que hay algo que no está bien ahí. No sé. Piensen lo siguiente, ¿ustedes podrían asignar un stack más grande? Sí, pero el tamaño del stack es fijo. Cuando inician el programa se reserva esa cantidad de stack. Entonces ustedes dicen, no, yo quiero usar un montón de espacio en stack, voy a usar 3 GB de stack. No sé si te deja, quizás sí. Toda esa memoria, todos esos 3 gigas van a estar asignados para ese programa en ese momento y hasta que se termine de ejecutar. Y ningún otro programa lo va a poder usar. ¿Sí? Para bloques grandes de memoria se usa el heap, que es otra sección de memoria que es de tamaño dinámico y en tiempo de ejecución puede cambiar el tamaño. ¿Sí? El stack es fijo, tiene ese tamaño, nace y muere con ese tamaño. ¿Sí? Cada vez que lanza un proceso, se reserva esa cantidad fija para el proceso y no se toca. ¿Sí? Entonces, eso que decimos de stack dinámico, no hay un stack dinámico, hay un heap, que es una sección dinámica de tamaño dinámico. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿No? Supongo que estamos Sí, sí. bien. Bien. Ahora, hay un operador en C que nos permite conocer la dirección de memoria de una variable. Em, es el operador ampersand, sí. Entonces, yo por ejemplo acá les dije que, fíjense, esta es la dirección de memoria 525, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Esta sería la dirección de memoria 531. No sé si cayó acá realmente la variable, estoy inventando, ¿sí? Pero en la dirección 531, 2, 3 y 4, en estas cuatro celdas de memoria se guarda el valor de i. Que de nuevo, si vamos realmente a ver cómo está almacenado, se almacena al revés. Pero bueno, no importa. Entonces, yo puedo ver eso acá con el ampersand, ¿sí? Ampersand y me dice, mira, tu variable vive en esta dirección de memoria, ¿sí? Esa es la dirección de memoria. ¿Qué significa? Significa que si yo voy a esa dirección de memoria, voy a encontrar esto. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende lo que les quiero explicar? ¿Sí? Dump era el dump. No quiero dump. Quiero... Un momento que quiero ver cómo... No me acuerdo cómo era el comando.
X era. X. Comando X. Acá está. X. El comando X me permite examinar memoria. Entonces, si yo le digo X. Creo que X será probable un hexadecimal. Y le digo la dirección de memoria 0x7ff7f6e7, que no es nada más que la dirección de memoria donde me dijeron que vive esta variable. ¿Ahí era o escribí cualquiera? Creo que escribí cualquiera. A ver. Era cualquier cosa escribí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D9 FC. Ahí está. ¿Ven? Entonces yo fui a esa dirección de memoria y me encontré que está almacenado el 6. ¿Sí? Entonces, pongamos en bytes. Y pongamos... Había una forma de poner un número, ¿no? Por ejemplo, haceme 10 bytes. Ahí está. Si ustedes se fijan acá, en la dirección 9FC, que es donde vive la variable, tengo el valor 6000, que es lo que les dije yo que teníamos, 6000, ¿sí? Ahí, en ese lugar de la memoria, es donde está guardada esa variable, ¿sí? Después tienen más numeritos a continuación, sí, yo puedo, no sé, puedo pedirle 100 bytes y ven que hay un montón de cosas en la memoria, ¿sí? No, 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 está, ahí está. Si yo busco en esa dirección de memoria, tirame los 100 bytes que hay de ahí en adelante, ven que tengo números que yo no sé qué son. Así, esta es la memoria. Acá estoy examinando la memoria RAM. Como ven, no hay ninguna zona que me delimite dónde empieza y dónde termina una variable. Ningún lugar me dice de qué tipo es la variable. Ni siquiera me dicen si hay una variable ahí. Yo sé que mi programa en ejecución, en esta dirección de memoria, estas cuatro direcciones de memoria las está usando para guardar el entero i. ¿Sí? Entonces, si yo voy a esa dirección de memoria, me voy a encontrar que está el número 6. ¿Se entiende esto que quiero decir? Sí. Y una vez que ya la asignó, no cambia hasta que termine la ejecución. No cambia. Eso se asigna automáticamente en el stack. Después vamos a ver cómo funciona el stack. ¿Me están rajando la biblioteca? ¿Tan temprano? Bueno, puede ser, pues son las 8, no es tan temprano. No sé, Matías, acomodate en algún aula. ¿Hay algún aula? Sí, tranqui, anda nomás. Queda grabado. No vas a poder preguntar, pero bueno. Eh, tranqui. Bien, si todos entendieron esto, no les va a causar problemas entender lo que sigue. ¿Sí? Habíamos dicho otra cosa, ¿sí? Además de esto. Bueno, acá los bytes siguen, hay muchos bytes a continuación. Sí, basta, no quiero más bytes. Basta. No, basta. Ahí está. Como ven, todo eso que estamos acá examinando es memoria. De nuevo, como ven, examinando la memoria así visualmente, no hay ninguna división, no hay variables, no hay nada. Simplemente hay espacios de memoria que se van asignando de alguna forma. Ahora vamos a ver con el stack. Otra cosa que les dije es, si nosotros volvemos al código, ¿sí? Lo que les dije es que eh, este código fue compilado y se transformó en numeritos. Y lo que es más, esos numeritos se guardaron en memoria en algún lugar. ¿Sí? Están guardados en memoria en algún lugar. Creo que disassemble main. ¿Sí? Entonces, esto que ven acá, ¿sí? Este es el código que está guardado en memoria. ¿Sí? Acá lo que me está mostrando GDB es que en esta dirección de memoria está guardado el código compilado. ¿Sí? Si yo voy a esa dirección de memoria, que en nuestro caso, por ejemplo, sería la sección ejecutable que está acá, 152, bueno, en este caso la real es 401136, ¿sí? En esta parte de la memoria van a encontrar los bytes que corresponden a los códigos de operación que sabe ejecutar el compilador, el procesador, ¿sí? Y este es el programa compilado. Es código. ¿Está bien?
Entonces, si yo voy acá y hago lo mismo de antes, si yo voy a esa parte de la memoria, 0x, ahí está. Lo que vemos de nuevo es que es muy grande la pantalla, ahí está. Lo que vemos de nuevo es que en esa parte donde vive el código de main, lo que tengo son numeritos. No hay nada que me especifique que esto es código. ¿Sí? Esto es indistinguible. Yo no sé si esto es código o variable. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Se entiende que son solamente números en memoria? Todos son números. Todos son números. No hay nada que no sean números. Todos son números, son bytes que viven en memoria. ¿Sí? Entonces, tanto el programa como las variables son números. ¿Está bien? De nuevo, es medio abstracto y lo van a ir entendiendo a lo largo de la materia por qué les digo esto. Pero me interesa que se vayan por lo menos con este concepto hoy. ¿Sí? Alguna confirmación me serviría. O sea, eso que está ahí es como el código, por así decirlo, ese es el código del programa. Este es el código. Si vos te fijás, acá el GDB me dice, mira, el main empieza en esta dirección de memoria. Si yo voy a esa dirección de memoria, lo que me encuentro es que tengo un 55, 48, 89, E5, y estos son los bytes que va a ir ejecutando el procesador. ¿Sí? Básicamente eso. El código ya traducido. Sí, estos son los números que el procesador sabe agarrar los numeritos y hacer algo con los números. No sabe leer texto. ¿Sí? Incluso el texto, ¿qué es el texto? El texto son numeritos también. Entonces, el procesador que va a decir, mira, yo sé que mi programa empieza en la dirección de memoria tal. Entonces el sistema operativo lo que va a hacer es le va a decir, procesador, anda a la dirección de memoria 401136 y empieza a ejecutar de ahí. ¿Y qué va a hacer? El procesador va a ir a esa dirección de memoria, va a traerse un byte y lo va a ejecutar. Va a pasar a la próxima dirección de memoria, se trae un byte y lo ejecuta. ¿Sí? Y va yendo hacia adelante, byte por byte, ejecutando y haciendo cosas, cambiando su estado, modificando variables según le digan que tiene que hacer. ¿Sí? Va a modificar lugares de memoria. ¿Está bien? Eso es todo lo que hace el procesador. Esa es toda la magia del procesador. Saber interpretar esos numeritos como operaciones que van modificando otros lugares de memoria. ¿Sí? Antes de leer los números, ¿no los traduce al binario? No. O sí, pero no. Estos números en realidad, los números son binarios, digamos. ¿Cómo decirlo de una forma menos tonta que eso? Acordate que el procesador es un circuito. ¿Sí? ¿Viste que el procesador tiene patitas? Yo sabía que esto iba a pasar, por eso me preparé. Dije, en algún... Ah, acá está. ¿Viste que no es un procesador? ¿Viste que tiene del lado de abajo tiene un montón de pines? El modelo más simplificado que puedes tener es decir, esto tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de esas patitas lo que van a hacer es, van a ir a la dirección de memoria que vos le decís y va a traer un número. ¿Sí? No sé si en algún momento vieron el sistema de numeración, pero yo les dije que cada celda de memoria es un byte. ¿Sí? Un byte, ¿cuánto es? Son 8 bits. Entonces, cuando yo veo acá el número, por ejemplo, 55, el número 0x55, 0x adelante significa que está en hexadecimal. 0x55 equivale al binario, es 1, 2 son 3, ¿no? Sería... Así, no. 1, 3, 6, no, ahí me pasé. 1, 2, 4, así, 0. Ese sería el 5 y yo necesito otro 5, sería algo así. 55 sería eso en binario, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando el procesador vaya a ese lugar de memoria, va a leer 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ah, me quedaron todos alternados. Bueno, casualidad. 1, 0, 1. Como que cada patita lee un dígito binario. ¿Sí? Así más o menos funciona. Cuando lo vean bien cómo funciona en la estructura del computador, van a ver exactamente cómo mapea esto a las compuertas lógicas y todo lo demás, pero conceptualmente es eso. No es que lee un numerito y lo transforma en binario. ¿Sí? A cada patita le llega un 0 y un 1 que representa ese número.
¿sí? No es que hay alguien con un marcador dentro de la memoria escribiendo numeritos, sino que son combinaciones de estados altos y bajos. Una celda de memoria guarda esto, guarda estados altos y bajos. ¿Sí? Ese conjunto de 8 bits es una celda de memoria. ¿Sí? Entonces el procesador lee eso. No es que lee literal un número. Lee eso. Nosotros lo vemos como números porque es más fácil ver números. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Decime. Dentro de este código, el que está en pantalla, ¿no? También están las instrucciones que, digamos, hacen cambiar el valor de las variables, ¿no? Sí, Por ejemplo, la i como va iterando, creo que era de 0 a 30. Acá dentro de este código le dice que vaya cambiando los valores esos, ¿no? claro. ¿Ves? Por ejemplo, vos acá tenés. Lo que tienen que saber es que el compilador puede reorganizar código y reescribir el código para optimizarlo de cierta forma y que haga lo mismo, pero digamos, quizás no mapea directo al código, porque el compilador es más inteligente que nosotros. Y dice, el código que está haciendo este tipo es recontra ineficiente. Reorganicémoslo así y generemos código que es más eficiente. Pero por ahí, si vos mirás, vos vas a ver que, por ejemplo, acá está llamando a printf. eh, podemos mirar todo el código si querés. Todo esto es main, ¿sí? Todas estas instrucciones son las que forman parte del main. Entonces, en algún lugar, ves, por ejemplo, acá, eh, no sé cómo lo organizó, pero esta debe ser, claro, este es el que salta arriba. Acá. Fíjate que este que está acá, este es el final del for. ¿Esto qué significa? Esto significa saltar, si es menor o igual, saltar a esta dirección de memoria. O sea, lo que está haciendo está verificando que la variable en este lugar de la memoria, que es rbp-4, lo compara con 0x13. 0x13 debería ser 20. ¿Sí? Y lo que le va a decir es, si el numerito de la variable es menor a 13, salta a esta dirección de memoria. Y esta dirección de memoria es donde empezaba el for, que es acá arriba. ¿Sí? Esto Claro, o sea, está expresado en el código que entiende el procesador. ¿Sí? Los numeritos que vos viste antes, cada uno de esos numeritos o conjunto de numeritos mapea a una de estas instrucciones lógicas del procesador. Y el procesador sabe que, fíjate que lo único que hace es, esta instrucción mueve números de un lugar a otro. Esta instrucción, por ejemplo, resta, esta mueve cosas de nuevo. Shift left es un desplazamiento de bits, esto es una suma, otra resta, ¿sí? Unas comparaciones, llamadas a función. Son cosas simples las que hace, son movimientos de números de un lado al otro. Y en este caso, por ejemplo, que es lo más directo que puedes ver, es, mira, a esta dirección de memoria, que es donde dijimos que estaba la variable, sumale 1, que sería el final del for, sumale 1 y comparalo. Si es menor a 20, volvé a saltar al principio. ¿Sí? Pero no, lo que está haciendo son operaciones muy simples. Y con esas operaciones muy simples se pueden después construir programas más complejos. Por supuesto que nosotros no vemos las operaciones simples, vemos lo que nos da el lenguaje, que es, fíjate que el código, cuando comparás esto es mucho más conciso. Puedes decir, bueno, estoy haciendo un for, si es una estructura de control, que lo que hace es itera esta variable de i a 20, le suma 1 y mientras que no sea 20 ejecuta esto. Si vos lo ves acá, tenés que hacer el esfuerzo de ver qué es cada cosa. ¿Sí? Por eso no programamos en esto y programamos en C. ¿Se entiende más o menos cómo viene el tema? claro, o sea, lo que preguntaba más o menos era que entonces se movía de dónde iba leyendo, ¿no? Primero leía de ahí, después leía un poco de dónde están guardadas las Sí. variables y como cambia, ¿no? Esa es una de las partes que yo no me enfoqué porque dije no tiene mucha importancia, pero si vos te fijas, el procesador yo dije que adentro tiene registros. Uno de esos registros es PC, Program Counter. Este Program Counter, ¿qué tiene almacenado? Tiene almacenada la dirección de memoria de la cual va a ir a buscar el próximo byte a ejecutar. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto a GDB, che, GDB, ¿cuánto vale? Creo que era con pesos. Eh, hmm, Ahí, registros. Entonces, el registro PC en este momento. No, no se llama PC. Se llama IP en X86, sí. IP, fíjate que en este caso el program counter para este tipo de procesadores se llama IP. IP tiene almacenado este valor. Este valor es la dirección del próximo byte que va a ir a buscar.
que es 4011 4A. 4011 4A. ¿Dónde estaba? 4011. No lo estoy viendo. Ah, más arriba tiene que estar, por eso no estoy viendo. Acá. Bueno, justamente donde me indica que está, ¿sí? Está ejecutando este byte. ¿Sí? Entonces, el procesador, cada vez que ejecuta un byte, va al siguiente, y va al siguiente, y va al siguiente, a menos que se encuentre cosas como estas, que es un salto, que lo que va a hacer el salto es decirle, bueno, la próxima instrucción que tenés que ejecutar está en esta dirección y va a cambiar IP para que apunte esa instrucción. ¿Sí? Sí, sí, listo. ¿Se entiende más o menos? Como ven, el procesador funciona de forma muy sencilla. No hace nada más que eso. No quiero que se transformen en especialistas en esto, pero sí quiero que entiendan conceptualmente cómo funciona. Nunca van a tener que programar en esto seguramente, pero es importante que sepan cómo funciona. Entonces, como ven, entonces, el código y las variables en memoria no son más que numeritos, ¿sí? No tengo ninguna forma de distinguir si es código o si son variables. Eso ya está determinado en tiempo de compilación, ¿sí? Una vez que yo tengo esto, yo no sé si estos números de acá es una variable de tipo int o si son 4 char. No hay forma. Y hago hincapié en esto porque es una confusión que quizás ahora no la tienen, pero cuando estén trabajando más adelante la van a tener, ¿sí? Entonces, acuérdense de lo que les estoy diciendo más adelante. En fin, más o menos con esto ya entienden cómo mapear una cosa a la otra, quiero creer. Entonces ya ven que, por ejemplo, voy a tener en mi sección de código, voy a tener acá numeritos. Por ejemplo, el main empieza acá, no sé. Entonces, el primer byte que tenía era un 55, ¿sí? Supongamos que eran todos 55 porque tengo fiaca. Entonces, este bloque de memoria tiene una función ejecutable. Y este bloque de memoria tiene una variable. Pero siempre lo que almaceno son numeritos. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque vamos a trabajar con punteros en esta materia. Y los punteros son variables que guardan direcciones de memoria. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Vamos a tener algo así. Por ejemplo, em, tengo una función con punteros, creo que no. Pero podemos hacer, hagamos una punteros 1.0. Voy a hacer lo siguiente. Esto es algo que en Python no tiene. Eh, no sé si por suerte o por desgracia. Pero yo puedo tener el siguiente programa. ¿Sí? Puedo tener int eh, variable 1, pongámosle, igual a 10, ¿no? Entonces, cuando el programa se está ejecutando, yo sé que en mi stack voy a tener una variable, voy a tener una porción de memoria que está designado con este valor 10. ¿Sí? Pasaje de parámetro por referencia no existe en C, Franco. Desgraciadamente. No sé si desgraciadamente por suerte, pero no existe. Y lo que puedo tener es int puntero 1. O puntero, vamos a ponerle un nombre completo, puntero a variable 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué es esto? Primero, variable 1 se sabe que es una variable de tipo int que almacena un 10. ¿Sí? Puntero a variable 1 es el nombre de la variable y el tipo es int, pero es un puntero. ¿Qué significa esto? Significa que esta variable lo que va a almacenar es una dirección de memoria y en esa dirección de memoria va a haber un entero. ¿Sí? Acá es donde se empieza a poner medio rancio el asunto. Así que esta es la parte complicada. Como vimos antes, para obtener la dirección de memoria donde vive una variable, yo tengo el operador ampersand. Entonces, si yo hago esto, lo que significa es que puntero a variable 1 es una variable de tipo puntero que apunta a un int y que en este caso está apuntando a esta variable, apunta a variable 1, guarda la dirección de memoria donde vive la variable 1. ¿Sí? Es un poco retorcido, pero ¿se entiende?
¿Esa dirección de memoria es la inicial? Sí. Después lo vamos a ver en GDB, pero sí. ¿De nuevo puede ser? Sí. Variable es una variable. Sí, ya vimos que las variables viven en stack. Tiene valor 10. ¿Sí? Puntero variable 1, más allá del nombre, también es una variable. No es una variable local. Es una variable local con este nombre. ¿Pero de qué tipo es? Es de tipo puntero, por eso tiene el asterisco, a int. Eso significa que lo que va a almacenar no es un entero, sino que va a almacenar un puntero a un entero. ¿Sí? ¿Y qué es un puntero? Un puntero es una dirección de memoria. Entonces yo digo que puntero variable 1 apunta a la variable 1. ¿Por qué? Porque guarda la dirección de memoria donde vive la variable 1. Lo vamos a hacer con dibujos. Y lo vamos a hacer en GDB. ¿La dirección de la variable no es fija? Sí. Justamente por eso podemos hacerlo. Con el ejemplo lo van a ver. Entonces yo voy a hacer dos cosas. Voy a hacer printf de i. Voy a decir, la variable 1 tiene valor tal, ¿no? Entonces digo, variable 1. Y lo voy a hacer dos veces. Lo voy a hacer dos veces y en el medio lo que voy a hacer es cambiarle el valor indirectamente. Voy a decir puntero variable 1 asterisco igual, no sé, 20. ¿Sí? ¿Qué significa este programa? Y ahora lo vamos a ver en el dibujo y en el GDB. Pero cuando lo estableces al puntero como int, guarda la dirección como un valor o como si fuera una dirección directamente. Guarda la dirección como un valor. La dirección es un valor. Como les dije, son todos números. Son todos números. En memoria no se almacena nada que no sean números. Ahora lo vamos a ver en el GDB. Y vamos a verlo en el dibujo. Esto es clave. Si ustedes entienden punteros, tienen el 90% de la materia adentro. Pero posta les digo. Si ustedes entienden punteros y entienden cómo funciona esto y cómo funciona la memoria y los punteros, están como quieren. De verdad les digo que aprueban la materia. Esto va a ser interesante cuando hagan las estructuras de datos y vean cómo una cosa apunta a la otra y cómo se van haciendo los movimientos de memoria. Entonces, ¿el puntero también tiene una dirección propia? Sí, porque es una variable. ¿Sí? Pero pará, déjame explicar esto y vamos a verlo. Variable 1, 10. Puntero variable 1 es una variable que apunta a variable 1. Hago printf, esto debería imprimir 10. Y ahora le digo, usando puntero variable 1, a lo que apunta esa variable, por eso el asterisco dice, a lo que apunta esa variable, asignarle el valor 20. ¿Sí? Y después imprimí variable 1 que se modificó porque yo la modifiqué mediante el puntero. ¿Sí? Tómenlo con calma. Estamos bien. Hay mucha gente que se asusta con esto. No es nada del otro mundo lo que les estoy enseñando. Les va a costar, como todo, cuando aprenden algo nuevo les cuesta. ¿Por qué? Porque es algo completamente nuevo. Es casi algo extraterrestre esto. No saben lo que es. ¿Sí? Pero cuando ustedes empiecen a trabajar y empiecen a programar y empiecen a hacer ejercicios, consejo, pueden ir a ver los ejercicios de RPL. Les van a recontra servir para estar más ágiles con esto. Lo van a tomar como algo normal. ¿Sí? Una vez que entiendan cómo funciona, pasan caminando. Entonces, compilemos esto. Hagamos el código. Compilemos esto. Corramos el código y miremos cómo funciona. Pero primero hagamos el dibujo. ¿Cómo fue que le puse? Punteros 1. O memoria 1. ¿Sí? Listo, ahí lo tengo compilado. Primero lo voy a correr para que... Ahí está. Para que se convenzan de que esto funciona. ¿Sí? Fíjense que lo corrí. La variable 1 tiene valor 10 y después tiene valor 20. Aunque yo no modifiqué la variable 1, la modifiqué indirectamente y cambió su valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí entienden? Ahora el resto lo van a entender con el dibujo, pero ¿hasta ahí entienden? Bien. ¿Cómo pasó esto? Que pregunta Javier. ¿Cómo pasó esto? Esto pasó por lo siguiente. Esto pasó porque yo acá tengo, esto es variable 1. Variable 1 vive acá, por ejemplo.
y tiene el valor 10. ¿Sí? Tiene este valor. Pero después yo tengo otra variable que se llama... ¿cómo fue que le puse? Podría haberle puesto un nombre más corto. Puntero a variable 1. Puntero a variable 1. No le voy a poner un nombre más corto, pero le voy a poner un nombre más chico. Ahí está. Puntero a variable 1, por ejemplo, vive 6, 7, 8, vive acá, por ejemplo. ¿No? Podría vivir en otro lado, pero posiblemente viva. Seguramente va a vivir pegadita a la otra porque no va a dejar agujeros en el medio, pero a modo ilustrativo podría vivir acá, ¿sí? Vive acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor se va a guardar acá? Es una pregunta difícil porque debería ser la conversión, pero hagamos la conversión. 531 en hexadecimal es 0x213. Entonces acá se va a almacenar primero esto en hexadecimal es 0x213. ¿Sí? No tiene demasiada importancia, pero lo que significa esto es que el primer byte va a ser 13, el segundo byte en hexadecimal, ¿no? El segundo byte va a ser 2 y todos los demás van a ser 0. La conversión no es lo importante. Lo importante de acá es, y ahora lo vamos, digamos, este es el valor posta, pero si lo queremos ver de otra forma, podemos decir que el valor almacenado acá es 531. ¿Sí? Así. ¿Ven? Bien, bien a lo largo. No, qué horrible eso, pero bueno, básicamente esa es la idea. ¿Sí? Cada vez más feo. ¿Se entiende entonces? Está muy, muy chato. Eh, Puntero a variable 1, el valor que va a almacenar es 531. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 531 es la dirección donde vive la variable 1. ¿Sí? Entonces por eso nosotros decimos que apunta, vamos a hacer, apunta a esta dirección de memoria. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perdón, profe. Sí. Quizá me diga boluda, pero ¿qué es No. hexagesimal? Hexadecimal es un sistema de numeración. Vos, por ejemplo, sistema decimal. Decimal vos tenés dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En hexadecimal, bueno, en hexa vos tenés 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Básicamente eso significa. Es otro sistema de numeración. ¿Por qué usamos hexadecimal? Porque un byte tiene valores del 0 al 255. Pero en hexadecimal, eso se escribe va de 0 a 0xFF. Entonces, en vez de necesitar 3 dígitos, necesitas 2. Es más cómodo. Y aparte tiene otras propiedades que es muy fácil mapear lo binario. Como hice antes, vos podés mapear la mitad más baja y la mitad más alta como si fuesen dígitos separados o grupos de 4 bits. De nuevo, esas son cosas que vas a aprender quizás en estructura del computador o cuando vean este tipo de cosas. No es lo que me interesa en este momento, pero es eso. Hexadecimal es sistema numérico, digamos. El 10 en hexadecimal sería A. ¿Sí? 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? O sea, el puntero guarda la dirección de la variable que se apunta. Literalmente, una variable es una variable. Un puntero es una variable que guarda una dirección de memoria. No es nada más que eso. Es lo único especial que tiene. ¿Sí? Este concepto que no voy a decir que es tan sencillo, pero que parece tan sencillo, les va a costar un montón. Créanme. Si no les cuesta, mejor. Pero les va a costar un montón. ¿Sí? ¿El concepto cuál es? El concepto es, si la variable tiene un asterisco cuando la declaro, quiere decir que va a apuntar a algo. ¿A qué va a apuntar? A un entero. ¿Qué significa que apunte a un entero?
significa que cuando yo acceda a esa variable con un asterisco, voy a estar modificando esa dirección de memoria. ¿Pero cuántos bytes voy a modificar? Bueno, lo que corresponde al tipo de dato. ¿Sí? Como yo sé que int son 4 bytes, cuando yo acceda a la dirección de memoria 531, sé que tengo que modificar 4 bytes. ¿Sí? Todo junto parece mucho, pero cuando vamos de nuevo acá a memoria 1, cuando yo empiece con esto, ¿sí? Voy a ejecutar estas tres cosas, ahí está. Muy grande. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo de antes. Me voy a fijar. P, variable 1 vale 10. La dirección de memoria de la variable 1, ¿cuál era? Es esta. ¿Sí? Esta que está acá. ¿Qué valor se almacena en puntero a variable 1? Ese mismo valor. ¿Sí? El valor que almacena es el mismo. ¿Dónde vive puntero a variable 1? Es otra cosa, es otro tema. No tiene nada que ver. ¿Sí? Vive al lado. Están pegaditas, como les dije, no dejó un lugar en el medio. Si, lo que va a pasar es que si yo voy a esta dirección de memoria, como hicimos antes, que ya ni me acuerdo, era X había dicho, mostremos, por ejemplo, no sé, 16 bytes desde esa dirección de memoria en hexadecimal. No, en hexadecimal no, era B. ¿Algo más le había puesto? B para que lo muestre como bytes. Creo que no había puesto nada más, pero... en la dirección de memoria 0x7. ¿Cuántos F tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 9F4. Ah, X era para hexadecimal, es verdad. Sí, gracias. Y B era para que me muestre bytes individuales. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Voy a ir a esa dirección de memoria. Yo sé que variable 1 vive en esa dirección de memoria. Entonces, los primeros 4 bytes me van a representar variable 1, que tiene valor 10. Yo les dije que la pregunta me sirvió al final. 10 en hexadecimal es A. ¿Sí? Entonces, lo que está almacenado, ¿qué es? Es A000. Estos 4 bytes son la variable I. Variable 1. ¿Sí? Puntero a variable 1 vive en la dirección 4 bytes más adelante, que es F4, es esto que está acá adelante. ¿Sí? El tamaño son 8 bytes, porque es el tamaño del puntero, pero eso, de nuevo, no importa. Y si se fijan, ¿qué valores contiene o qué valor contiene adentro el puntero? Bueno, tiene F4, D9, FF, 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 7F, que si se fijan es esta dirección la dirección de la variable, ¿sí? 7F, FF, bla, bla, D9, F4. ¿Sí? Es literalmente eso. ¿Está bien? Es lo que vimos antes. Puedo llevar esto, si quieren. Vamos a copiarlo así. Vamos a llevarlo acá para que vean que es exactamente lo mismo que hicimos. Vamos a dibujarle arriba. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá, estos 4 bytes, esa es la variable 1. ¿Sí? Oh, tanto no. Menos. Bueno, ponle que ahí puede ir. Sí, esa es la variable 1. La variable 1 vive en esa dirección de memoria, porque ya habíamos dicho que vivía en esa dirección de memoria. Como lo sé, porque le pregunté. ¿Sí? Le pregunté, che, ¿dónde vivís? Y me dijo, vivo ahí. ¿Sí? Vivo en esta dirección de memoria. ¿Sí? No se lee nada porque la taché toda, pero básicamente hagamos así. Ahí está. Vive ahí, en esa dirección de memoria, entonces me encuentro con el valor 10. Bien, nada raro. Ahora, lo que yo digo es que en la dirección D9F8 en adelante vive el puntero. Entonces, de acá en adelante, que en realidad es esto de acá para allá, ¿sí? Y en realidad abarca también 4 bytes de acá abajo, porque son 8 bytes un puntero. ¿Sí? La variable azul es el puntero y la roja es el no puntero. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el puntero, ¿qué valores tiene? Tiene F4, D9, FF, FF,
FF 7F0000. Y eso, de casualidad, ¿no? Coincide con el número donde vivía la primera variable. ¿Se entiende? ¿Se entendió la vuelta? Un poco retorcido, ¿no? Ahí se entendió más. ¿Se entendió? Pero fíjense de nuevo, en memoria, yo sé que esta variable que es la azul guarda una dirección de memoria. Yo no sé qué me voy a encontrar en esa dirección de memoria. Puede ser código, puede ser una variable de tipo int, puede ser una variable de tipo char, puede ser un vector, puede ser un Pokémon, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Cuando yo miro la memoria, estas divisiones que yo hice no existen. ¿Sí? Esas divisiones son conceptuales. Están construidas por la lógica del programa. ¿Se entiende eso? No hay nada en la memoria que me indique dónde empieza una cosa y dónde termina una cosa. Por eso es que el lenguaje C es tan peligroso. Porque yo puedo acceder a cualquier lugar de la memoria y puedo modificar lo que yo quiera. ¿Sí? Puedo estar modificando cosas que no debería modificar. ¿Sí? Por eso es que Valgrind me va a decir, che, estás modificando cosas que no deberías. Por eso usamos Valgrind, ¿sí? Para que no pasen estas cosas. ¿Está bien? ¿Se entendió la vuelta? Entonces, cuando yo le digo, en esta línea, le digo, a lo que apunte vos, a lo que apunte puntero variable 1, le asigno 20, lo que va a pasar es que cuando ejecute esta línea, hago un step y vuelvo a examinar lo que hay en la memoria. Ahora donde había un 0xa, había un 0x14, ¿sí? Se almacenó el valor 20. ¿Dónde? Donde apuntaba puntero variable 1, que era esa dirección de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, puntero variable 1, ¿qué valor tenés almacenado? 531. Bueno, anda a la dirección 531, modificame 4 bytes y poneme el valor 20. ¿Cómo sabe que son 4 bytes? Porque el tipo es int. ¿Sí? Es puntero a int. Tiene un tamaño asociado. Puntero significa que apunta, int significa a qué apunta. Apunta a algo de tipo int. ¿Sí? Entonces va a ir a la posición 531, va a agarrar 4 bytes y va a almacenar un 20. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona básicamente un puntero? Podemos repetir alguna parte si quieren. Sí, no, a mí me agarran dudas de cuándo, cuándo hay que usar un puntero, cuándo no, pero creo que ya es adelantarme. Eso lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver. Lucas Facundo, no sé si deciste Lucas o Facundo, no sé, ¿quieres preguntar? Lucas, sí. Profe, vos ahí usaste la variable esa puntero para acceder a la variable 1 para Sí. cambiar tipo, la información que tiene. Ujú. Eh, ¿Se puede cambiar, o sea, se puede cambiar la dirección de memoria que tiene el puntero a la variable 1? Tipo, cambiar ese 531. Tranquilamente. Tranquilamente yo podría hacer, en vez de hacer esto, bueno, digamos, se entiende que esta línea lo que hace es inicializa puntero variable 1 para que apunte a la variable 1, ¿sí? Le toma la dirección a variable 1 y apunta ahí. Lo que se puede hacer es, si vos querés y no deberías hacer esto, puedes decir, y creo que no lo dije, pero no deberías hacer esto, y si te dan ganas de hacerlo no deberías hacer esto tampoco, puedes decirle, puntero variable 1, ¿a dónde va a apuntar? Va a apuntar a 0x12345 6. ¿Sí? Eh, esto pueden ignorarlo. Bueno, esto ignorémoslo. ¿Sí? Puedes decir, mi puntero variable 1 en realidad es así. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo voy a ejecutar esto de nuevo. Voy a compilarlo. Me va a tirar un warning de compilarlo, lo voy a ignorar como un campeón. Voy a ejecutarlo. Voy a ejecutar mi nuevo programa. ¿Y ahora qué va a pasar? La variable tiene valor 10, está perfecto. Cuando yo haga lo mismo de antes, variable 1 tiene esa dirección de memoria, entonces yo voy a ir, quiero ver qué hay en la dirección de memoria 0x7, no, 0x7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 9FC. Cuando yo vaya ahí, y mire, no sé, 16 bytes, lo que me va a mostrar es eh, está bien, sí, me va a decir
que ahora tengo un 10 acá, pero fíjate que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vive ahí la variable? ¿Dónde vive esto? Puntero, ¿dónde me la mandó ahora? Puntero variable 1, me la mandó a otro lugar. Bueno, busquemos la dirección de memoria de esa. Busquemos de 9F0. Fíjate que el puntero ahora tiene otro valor. Tiene el valor que le dimos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que yo ahora tengo algo así. En vez de apuntar a 531, apunta a, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé dónde está eso. ¿Sí? En algún lugar de la memoria está. ¿Qué implica esto? Implica que cuando yo ejecute esa línea, voy a estar modificando, por ejemplo, no sé, acá. ¿Sí? Voy a estar modificando 4 bytes acá. ¿Qué hay en estos 4 bytes de memoria? No tengo idea. Lo más probable es que esa memoria no me pertenece a mí. Seguro que no me pertenece a mí. Y cuando yo intente ejecutar esta instrucción, me va a tirar un cementerio fault. El sistema operativo me dice, no, no, amigo, hasta acá llegaste. Esa dirección no la puedes modificar. ¿Sí? Entonces yo estoy intentando modificar esta dirección de memoria. No sé lo que hay ahí y no me corresponde. ¿Está bien? No sé si está respondida la duda, Lucas. Sí, sí, sí. Con que no te pertenece, ¿te referís a que está siendo usada por otros programas o algo por el estilo? Quizás sí, quizás no, pero el sistema operativo no te la asignó a vos. Ah, ok. Seguro que no te lo asignó a vos. Es muy difícil pegarle justo a una que te asignó a vos. Fíjate que tu memoria es muy grande y el programa es muy chico de memoria, así que es muy fácil pifiarle. El espacio de direcciones es muy grande. ¿Cómo sabe cuál es el tipo? En esta instrucción sí, porque me imaginaba que iba a estar en memoria qué tipo de variable. No, por eso lo dije muchísimas veces y lo voy a seguir repitiendo. En memoria no está almacenado nunca el tipo de variable. No existe eso. Eso es una construcción nuestra. ¿Sí? El tipo sabe, cuando genera el código, sabe que cuando genere código para esta instrucción, ¿qué es? A lo que apunta esta variable, modificarlo y poner el valor 20. ¿Cómo sabe cuántos bytes modificar? Sabe porque el compilador sabe que el tipo de este puntero es int. Sabe que int son 4 bytes, entonces cuando genere el código para esto, va a generar código para modificar 4 bytes. ¿Sí, Juan Pablo? Claro, de nada. Después Tomás dijo, si yo cuando nombro de vuelta al puntero no agrego el asterisco, te cambia el valor de int a puntero a variable 1 o no hace falta. No entendí la pregunta, Tomás. No entendí lo que me quisiste preguntar. ¿Me podrías preguntar de otra forma? ¿Está declarado el tipo? Bueno, sí, eso que le dije yo. Sí, obvio. Adelante del puntero, sí. El tipo que pones al puntero es importante porque te dice cuántos bytes vas a modificar. ¿Sí? El problema está cuando esto es de tipo void, que void es el no tipo, no vas a ver cuántos bytes modificar. Acá ya me tira rojito y me dice, no, no puedes hacer eso. Ya vamos a ver después qué significa eso y por qué lo queremos usar. En memoria no está almacenado el tipo, listo. Fíjese que en memoria nunca hay tipos, nunca hay ningún marcador de ningún tipo, no hay nada. ¿Sí? Son solamente numeritos y lo que hace el compilador es genera código para que las direcciones de memoria se traten como corresponde. El tipo sabe que esto es un puntero a int. Cuando yo acceda a esa dirección de memoria se va a generar código para modificar un int. ¿Sí? Si yo le pongo char, si yo acá le pongo char, hagamos así. Si aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si volvemos acá, pero yo acá le pongo que esto es un puntero a char, voy a tener un warning, pero lo voy a ignorar por ahora. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando yo ejecute esto, ignoremos el warning, después van a ver cómo se soluciona ese warning. Voy a ejecutarlo. Start. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar es que me va a decir, volvamos a como estábamos antes, me va a decir, eso apunta ahí, y esto acá tiene un valor que es, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Póngale, no sé cuál va a ser el valor en decimal, no me importa en este momento, pero lo que va a decir es, accede a esta dirección de memoria y asignarle el valor 20. ¿A qué le va a asignar 20? A un char. Un char, ¿qué tamaño tiene? Un byte. Entonces va a modificar solamente este byte.
¿sí? Los demás bytes no los va a tocar. ¿Por qué? Porque le está diciendo estás apuntando a un char. ¿Sí? Estás apuntando a un char. Estás apuntando a un char significa en esa dirección de memoria modifica un byte. ¿Sí? Antes, como tenía int, modificaba 4 bytes. ¿Sí? ¿Se entienden las reglas de cómo funciona? En general siempre modificaremos 4 bytes. No, en general modificamos lo que tengamos que modificar. Esto por ahí es, como ya les dije, esto por ahí es un Pokémon. Y esto va a ser un Pokémon Pointer. Y van a modificar un Pokémon. ¿Sí? Lo que necesiten. Puntero puede ser puntero o cualquier cosa. ¿Está bien? Vos declarás el puntero en base a lo que necesites hacer. ¿Para qué vamos a usar esta porquería? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Me interesa que aprendan las reglas de cómo funciona esto. Profe, Sí, ¿se puede hacer un puntero a una estructura? a una estructura, sí, a cualquier tipo de dato. Y ahí estaría reservando como. O sea, si la estructura, por ejemplo, tiene varias variables, Sí, o sea, por ejemplo, 3 ints, sí. ¿cómo hace? Pará. O sea, Vamos a hacer. Primero vamos a terminar este ejemplo y después te muestro cómo se hace eso. Que ok, es lo mismo, no te vas a encontrar con nada nuevo. Pero básicamente acá, ¿qué va a pasar? Cuando yo ejecute esto, ven que la variable ahora. Bueno, corramos todo de una. ¿Sí? La variable tiene este valor y después se cambió el valor. El valor final no es 20 porque no modifiqué el int, sino que modifiqué el char. Entonces, cuando mire esto con los bytes como hacía antes, ¿sí? Y me fije p variable 1 y digo 10xb, creo que puedo hacer esto. Creo, sí puedo. Entonces ven que está almacenado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Cuando yo ejecute la instrucción, ¿qué voy a tener almacenado? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 0x14, que es 20. ¿Sí? Se modificó solamente el primer byte. ¿Está bien? Es lo mismo que dibujamos. Ahora, respondamos el tema de las estructuras. ¿Qué es una estructura? Para los que, para los que vienen de Python, una estructura puede empezarlo como una clase. ¿Sí? Entonces puede tener algo así, una estructura. Pokémon. Pokémon. ¿Sí? Pokémon. Tengo acá un. Ahí está. Pokémon. Y la estructura Pokémon adentro tiene, por ejemplo, un int, peso, eh, char pointer nombre. No sé cómo lo vieron esto en C, en algoritmos 1, pero pueden tener algo así. O pongamos un char nombre de 10 caracteres y pongamos un int velocidad, lo que sea. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo declare un struct Pokémon, Pikachu, por ejemplo, ¿sí? Y esto, si mal no recuerdo, es así. Puedo poner punto peso igual, no sé cuánto pesa un Pikachu, pongámosle 10 kilos. Punto nombre igual Pikachu. Y velocidad igual 1. No sé, es muy lento este Pikachu. ¿Sí? Supongamos que tenemos este Pokémon. ¿Sí? Entonces, en memoria, ¿cómo se va a crear esto? Se va a crear como un bloque de un int, un char 10 y un int, todo pegado. ¿Sí? Entonces va a ser un paquetito de memoria que tiene esas tres cosas, pero es todo contiguo. Y si yo quiero hacer esto, no sé si hacer esto ahora, pero ya estamos. ¿Cómo apunto eso? Hago un struct Pokémon pointer. ¿Sí? Puntero a Pikachu. Entonces esto es Pikachu. Es igual, ¿sí? Es igual que con enteros. ¿Serían 9 bytes? No necesariamente. Bueno, de hecho nunca serían 9 bytes. Porque esto, si int son 4 bytes, acá tenés 4 y 4, tenés 8 bytes. Y acá tenés 10 chars. Así que como mínimo son 18 bytes. Pero puede ser más. Puede ser más. Seguramente va a ser más, pero no importa.
Porque quedan agujeros en los datos y tiene que ir alineado. 10, sí, 10 seguramente no va a quedar alineado. No importa, eso es algo que no tienen que preocuparse. Se van a ir preocupando cuando entiendan más del tema. El nombre de Pikachu es, me imagino que es Pikachu, y yo puedo acceder al nombre de Pikachu ¿cómo? Puedo acceder con el nombre, Pikachu.nombre, o puedo acceder con Pikachu, lechita, puntero Pikachu, lechita, nombre. Sintaxis de punteros, no quiero que se peleen hoy con esto, simplemente es así, ¿sí? Pero puedo modificar, por ejemplo, como hicimos antes, para hacerlo igual a antes, ¿no? Puntero a Pikachu, asterisco. En realidad sería así. Por ejemplo, peso. Yo quiero el peso de Pikachu ahora sea 6, ¿no? Pueden hacerlo así o pueden hacerlo, que es la forma que no deberían hacerlo, es así. ¿Sí? O pueden hacerlo sin el puntero como Pikachu.peso igual 6. Estas tres cosas serían equivalentes en este caso. ¿Sí? No es mi intención que en la clase de hoy se peleen con esto. ¿Ya lo vieron? Listo, acéptenlo. No se, un consejo que les voy a dar, no se peleen con la sintaxis de C, acéptenla y ya está, listo. Acéptenla, es así. Al poner nombre 10 son 10 espacios, sí. Esto significa que tengo una variable de tipo nombre, de nombre, que es de tipo char y son 10. Es un vector de 10 chars. ¿Sí? Alguna vez el Inter me dijo que declare los ints primero y los strings al final o algo así era. Hay un tema de alineación ahí que de nuevo no es tema de la materia, creo que no es tema de ninguna materia de la facultad. Por ahí van a ver en la estructura del computador cómo cuando el procesador accede a memoria, le conviene que estén las cosas alineadas a cierta cantidad de bytes. Y por eso agrega espacios en el medio. Pero nos estamos yendo demasiado lejos. Él no me interesa para nada, ¿sí? En este momento. Si quieren otro día lo podemos hablar, pero lo que interesa ahora es cómo funcionan los punteros, ¿sí? Entonces, este ejemplo me sirve como para cerrar el día con el tema de los strings también. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, yo les dije que todos son números. Pero el nombre de Pikachu es texto. Bueno, son números. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Creo que no puedo hacer. ¿Puedo hacer eso acá? A ver. Si lo puedo hacer. ¿Puedo hacer size off de struct Pikachu? No creo que pueda. Sí. No, Pikachu no. Pokémon. Ahí está. ¿Cuánto ocupa el struct Pokémon? Ocupa 20. ¿Sí? 20. Si vos te fijas, son 4 y 4, 8 y 10, 18. Pero seguramente acá adelante le dejó 2 bytes para que esto esté alineado a 16 bytes. ¿Sí? Entonces, por eso acá tenés 2 bytes que no se usan. 2 bytes vacíos. Por eso no te puedes confiar viendo la estructura como está definida, la cantidad de bytes que ocupa. ¿Sí? Por supuesto, si yo pongo esto acá, posiblemente ocupe menos. Porque no hace falta alinear esto porque ya está alineado. Entonces, si yo hago p size of struct Pokémon. Ah, no, ocupa lo mismo. ¿Por qué? 16, 16. Bueno, yo sé que lo alineo igual. 16, 16 y 10. Sí, no sé. Pero puede variar, no te confíes. El cuento es no te confíes. Por eso es que después, cuando copiamos estructuras, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Todo, como digo, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto así. Por supuesto, esto me voy a imprimir el nombre de Pikachu, que es lo que menos me interesa. Pero lo que sí me interesa es esto. Si yo hago lo siguiente, yo hago P Pikachu, me va a decir, bueno, Pikachu te va a mostrar, es una estructura que tiene peso 6, velocidad 1 y nombre Pikachu. ¿Sí? Ahora, si yo me fijo en la dirección de memoria de Pikachu, por supuesto que vive en una dirección de memoria porque es una variable. ¿Sí? Todas las variables viven en algún lugar de la memoria. ¿Por qué? Porque necesitan preservar su estado, por lo tanto hay que guardarlo en algún lugar. ¿Sí? ¿Dónde se guarda? En la RAM. Perfecto.
¿Qué pasa si yo voy a examinar qué hay en ese lugar de la memoria? Bueno, lo que me voy a encontrar es que cuando yo haga esto, dijimos que ocupa 20, pongamos 20 XB Pikachu, ¿sí? Entonces, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar estos primeros 4 bytes que son el peso, que es 6. Estos segundos 4 bytes, que son la velocidad, que es 1, ¿sí? Y el resto, este es el nombre. Como ven, el nombre son números, ¿sí? De nuevo, no hay forma de saber si lo que estoy accediendo es un int, un char, un string. No tengo forma de saberlo porque en memoria son todos números, ¿sí? ¿Cómo hace mi programa para funcionar? Bueno, porque el compilador generó código teniendo en cuenta los tipos de datos. Por eso son tan importantes los tipos en C. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo se traduce esto? Si ustedes se fijan, yo tengo 0x50, 0x69, 0x6b. Digamos, ¿cómo es ese texto? Bueno, porque nos pusimos de acuerdo entre todos y dijimos que el texto lo vamos a codificar de cierta forma. Por eso está la tabla ASCII acá, ¿sí? Entonces yo les dije que el primer número, ¿cuál era? El primer número es 0x50. 0x50, si yo voy a la tabla, el 50 en hexadecimal es este, que es la P mayúscula. ¿Tiene sentido? El segundo número es 0x69. Si voy a la tabla, 69 hexadecimal es la I minúscula. ¿Tiene sentido? El próximo seguramente es 6b, que es la K del Pikachu, ¿sí? Entonces, como ven, está almacenado en memoria el nombre Pikachu, pero son numeritos. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo el concepto? ¿Se entendió toda la vuelta que hicimos con punteros y cosas raras? Sí. ¿Profe? Bien, esto no termina acá, sí, No, una pregunta del hexadecimal. sí. ¿Cómo diferencia cuando el número ese del hexadecimal se refiere a un número o a una letra? O sea, o una letra, no un No, carácter. no distingue, es un número. Claro, pero por ejemplo, ese 0x06 se refiere al número 6 y el de abajo, el 0x50, se refiere a una letra. Sigue siendo un número, se refiere al número 32, no, al número 80. Es un número. El significado se lo da el compilador. El compilador sabe, por ejemplo, o sea, yo tranquilamente puedo hacer, por ejemplo, Pikachu.nombre sub 0. El primer elemento del nombre de Pikachu ponelo en, no sé, en 15. Tranquilamente puedo hacer eso. Es un número, ¿sí? O puedo poner, por ejemplo, la P de Pikachu. Pero son números, no hay distinción entre una cosa y la otra. El significado se lo das vos y se lo da el programa. Son números. La respuesta es esa, digamos. La respuesta es que no distingue. No hay forma de distinguir. Ese es el chiste. Acá nunca vas a tener forma de distinguir. Entonces yo ahí lo que hice. Sí, salí, te estoy diciendo. Entonces yo cuando ejecute esto. Ahora no dice más Pikachu, dice Ikachu. La primera letra no la puedo imprimir porque es un carácter no imprimible, ¿sí? El 15, ¿qué es el 15? Y el 15 es. 15 es Shift In. Es un código de control, no significa nada. Pero podría ponerle, por ejemplo, 90. Y si le pongo 90, yo le estoy poniendo un número, no estoy poniendo una letra. ¿Sí? ¿Y por qué cuando lo ejecuto me dice que es Pikachu? Si yo puse un 90. Bueno, porque en este contexto, printf sabe que está esperando un string. Como está esperando un string, va a interpretar esos numeritos como si fuesen caracteres. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque stringf esperaba un string. Entonces, el cómo interpretes los números que están en memoria depende de vos. Pero son números. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Más o menos. Yo sé que es medio raro, pero esto no es nada con lo que viene ahora. Digamos, que es lo último que lo voy a nombrar. Lo vamos a practicar el jueves. Hoy, quédense tranquilos que ya no los torturo más. Pero, si ustedes tienen en claro que un puntero es una variable que guarda una dirección de memoria,
Lo que sigue, como les dije antes, si entienden eso y lo pueden manejar, aprobaron la materia. ¿Por qué? Porque el próximo paso es decir, yo puedo tener tantos niveles de indirección como yo quiera. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo tener un puntero a Pikachu que apunte en realidad a puntero a Pikachu. ¿Sí? Y este es un doble puntero. Los dos asteriscos significa que es un puntero a un puntero. ¿Qué es puntero a Pikachu? Si vemos el tipo puntero a Pikachu es un puntero, por eso tiene el asterisco. ¿Puntero a qué? A una estructura de tipo Pokémon. Puntero a Pikachu, ¿qué es? Es una variable. ¿De qué tipo? De tipo puntero. ¿Y a qué apunta? Apunta a un puntero. Y es otro puntero que apunta a una estructura de Pokémon. ¿Sí? Eso ya... No, no es una lista enlazada. No se parece a una lista enlazada. No. Ya vamos a ver la lista enlazada, pero no. Pero, ¿qué es esto? ¿Cómo representamos esto acá? Fácil. Si este era el puntero a Pikachu y Pikachu vivía en la 531, el puntero a Pikachu, puntero a Pikachu, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va a vivir por acá, ponele. ¿Sí? ¿Y qué valor va a almacenar? Y va a almacenar el 531, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Esta es la dirección 539. Entonces lo que va a almacenar es 539. ¿Sí? ¿Y qué significa? Significa que este puntero va a estar apuntando al otro puntero. ¿Sí? Como les dije, es lo que ya saben, pero generalizarlo. ¿Sí? Ustedes pueden, si trabajan con un nivel de indirección a la vez, les va a salir como quieren. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si puntero a Pikachu flechita peso es el peso de Pikachu, puntero a Pikachu asterisco. De nuevo, la anotación de punteros, quizás para explicar esto me conviene más esta anotación. Puntero a Pikachu. ¿Está? Doble asterisco, punto peso, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el asterisco significa navegar la flechita, decimos nosotros. Significa anda ahí. Entonces, puntero a Pikachu, un asterisco navega hasta la 531, hasta la 539, y el otro asterisco navega hasta la 531. ¿Qué podríamos modificar con ese puntero al puntero? A lo que apunta el puntero, o al puntero mismo. Clásico. ¿Tiene sentido hacer un puntero que apunte un puntero? Desgraciadamente en algunas oportunidades sí tiene sentido. Pero de nuevo, es lo mismo, ¿eh? Ojo que es lo mismo. No hay nada diferente a lo que vieron antes. Si entendieron lo anterior, deberían entender esto. Quizás no ahora, pero a la larga lo van a entender. Porque, ¿qué teníamos antes? Teníamos una variable que guarda una dirección de memoria. ¿Sí? Y yo puedo ir a esa dirección de memoria. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una variable que apunta a una dirección de memoria. Y puedo ir a ese lugar de la memoria. ¿Sí? Lo que cambia es a qué estoy apuntando. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo puntero a Pikachu y puntero a Pikachu, ¿de qué tipo es? Es de tipo puntero a Pokémon. Asterisco puntero a Pikachu, ¿de qué tipo es? Bueno, es a lo que apunta lo que está almacenado acá, que es Struct Pokémon. ¿Sí? Entonces ahí tengo un Pokémon. Y lo mismo con el otro. Puntero a Pikachu es un puntero a un puntero a un Pokémon. Ok. Si le agrego un asterisco, ¿qué es? Agregarle un asterisco significa, en términos prácticos, significa sacarle un asterisco al tipo en la declaración. ¿Sí? Después véanlo despacio. Pero la variable como tal es un doble puntero a Pokémon. La variable con un asterisco es sacarle un asterisco a esto. Entonces, esto, como está, es un puntero simple a Pokémon. ¿Por qué? Porque un asterisco
equivale a sacarle un asterisco de la declaración. Y ponerle 2 asteriscos equivale a si yo hubiese borrado los 2 asteriscos de acá. Y en realidad toda esta expresión me resulta en un Pokémon. Si estoy navegando 2 veces el puntero. ¿Sí? Les va a costar mucho verlo. O quizás no les cueste tanto verlo ahora. Si, a ver, Lucas me está diciendo unas pelotudez. Digamos. Tengo el 569, el asterisco hace que navegue la flecha al 539. Y como eso es un puntero, aplico otro asterisco y tengo. Es lo mismo, digamos. No es nada nuevo. O quizás otro dicen, no, la verdad que no se entendió lo que dijiste. Pero véanlo despacio. Véanlo despacio. Después, en la comodidad de sus casas, quienes no estén en casa, véanlo de nuevo. Amíguense, porque lo vamos a ver todo el cuatrimestre, este manejo de punteros. ¿Eh? Y nada. Es tomárselo con calma. Todo va a salir bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió todo? ¿Alguna duda final para cerrar? No se preocupen que el jueves y el martes vamos a seguir practicando con esto. ¿Sí? Me quedó una duda. Dale. Cuando imprimís en pantalla el valor del nombre de Pikachu, ahí Sí. vos lo que estás tomando es el puntero, ¿no? ¿Qué puntero? A Pikachu. En la primera lo estoy haciendo con el Pikachu en Con la el mano, digamos. Astruque, sí, sí, claro. Y en el segundo, vos tomás el puntero y le indicás que muestre el nombre Sí, pero con la flechita, no con el punto. con la flechita. Y ahí no debería ir el asterisco. No. Sí y no. Por eso lo dije antes. Eso es. Cuando vos tenés una estructura, el punto significa acceder al campo dentro de esa estructura. ¿Sí? Entonces, Pikachu, punto nombre, significa dentro de la estructura Pikachu, acceder al nombre. Pokémon accede al nombre. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés un puntero, existe una anotación especial que es, en vez de poner punto, pones una flechita y significa lo mismo. Significa, esto es un puntero en una estructura, flechita significa navegar el puntero y tomar el campo nombre. ¿Sí? Pero esto, tranquilamente, podría reemplazarlo por ponerle, vos sabés que si a esto le pones un asterisco, esta expresión que está entre paréntesis es un Pokémon. Entonces, como esa estructura, como eso es un Pokémon, yo puedo ponerle el punto. ¿Sí? Son equivalentes. Pero es un tema de notación de la sintaxis de C. Nada más. Son Está bien. equivalentes. La Es una flechita duda es un que operador me estaba especial. generando. Sí, sí, es la duda que me estaba generando porque, claro, yo lo estaba pensando con no con una estructura, sino con por ejemplo, un puntero a un entero. Sí. Cuando está en pantalla, yo me acuerdo cuando imprimía cosas, ponía asterisco, puntero. Y quería saber si mi duda era por sintaxis de C, básicamente. Sí, es una sintaxis, un operador especial que se puede usar cuando lo que está a la izquierda es un puntero, una estructura, y la derecha es el campo. ¿Sí? Vos querés acceder dentro del Pokémon este al nombre y esto es un puntero. Pero es completamente equivalente a esto. Gracias. Nada. Vamos a usar usualmente punteros a punteros o solo punteros. Generalmente usamos punteros simples, pero en algunos casos va a servir usar punteros dobles o hasta punteros triples. Digamos, la cantidad de punteros, vos podés ponerle la cantidad de asteriscos que quieras y es una indirección, es un salto más. Conceptualmente sigue siendo lo mismo, sigue siendo saltar de una dirección a otra. Generalmente usamos punteros simples, pero en algunos casos te va a servir usar puntero doble y puntero triple. Ya vamos a ver por qué los necesitamos. ¿Sí? Me interesa que entiendan cómo funciona y después vemos por qué lo usamos. Seguramente con los ejemplos se va a entender mejor, ¿sí? Pero me interesa que entiendan cómo funciona. Si elijo una anotación u otra, ¿es lo mismo o por convención vamos a usar una? Usen la flechita. Sí, 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 sí. Digamos, el que hayan puesto la flechita es por un tema de que se van a empezar a juntar muchísimos paréntesis y asteriscos en algunos casos y queda feo. No está mal si usan una a la otra. Si ustedes quieren empezar usando esta porque les resulta más sencillo conceptualizarlo, no hay ningún problema. Háganlo. Si eso les ayuda a entender mejor, háganlo. Pero sepan que es lo mismo que esto y en algún momento van a tener que empezar a usar la flechita. ¿Sí? Es de nuevo, es despacio hasta que se acostumbre, hasta que les caga la ficha. Bien. Profe, Sí.
Sí, o sea, si no pones el asterisco cuando llamas a puntero Pikachu, lo único que estarías haciendo es cambiar, tipo, la dirección de memoria nomás. Claro. O sea, dejaría de tener la dirección de memoria. Sí. Si yo hago puntero a Pikachu igual 0x134, lo que hicimos antes, estás diciendo que este puntero a Pikachu en realidad está apuntando a una dirección de memoria que no sabes lo que hay. Cuando intentes modificarlo, vas a suponer que hay un Pikachu ahí, que hay un Pokémon, pero seguramente no te encuentres con nada. Cuando hay puntero Pero, doble, ¿se puede usar flechita? No. Sí. ¿Cómo? pero, o sea, tranquilamente le puedo poner, no sé, un 20 ahí y eso. O sea, no sé, sería inutilísimo, Sí, pero un 20, 1, 2, 3, 4 es lo mismo, es un 20. claro, Va a claro, funcionar. Digamos, va a compilar, no va a funcionar. La flechita no se puede poner con puntero doble. No se puede. No me quedó tan claro algo anterior. Cuando usamos GDB, el valor del nombre de Pikachu representado como 69. Después de completar el nombre de Pikachu teníamos... ¿Qué representan esos espacios? Representan lugares que no estás usando. En C, los strings... de nuevo, como dijimos, textos son números. ¿Sí? Entonces, vos fíjate lo siguiente. Yo tengo acá un texto y tengo que saber dónde termina. ¿Por qué? Porque printf va a imprimir el nombre, va a imprimir texto. ¿Sí? Entonces va a empezar a imprimir y dice, bueno, esto es una P, esto es una I, K, C, H, U, creo que me sobró una letra, ¿no? P, I, K, A, H. No me sobra ninguna. Pikachu. Y después ¿qué hace? ¿Sigue imprimiendo cosas? ¿Hasta dónde sigue imprimiendo? Bueno, la convención en C es que los strings terminan con un 0. Cuando printf encuentra el 0, dice, acá terminó el string. ¿Sí? Ahí terminó el string. Ahora, vos fíjate que nosotros dijimos, nuestro string, nuestro nombre de Pokémon tiene 10 caracteres. Entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá, estos dos caracteres forman parte del nombre. ¿Sí? ¿Podría haber basura acá? Sí, podría haber cualquier número. Pero el 0 este es importante porque indica acá termina el string. ¿Sí? Acá termina el texto. Es un número, es un número. Pero cuando printf, como printf espera que a partir de esa memoria tiene que haber texto, ¿sí? Tiene que terminar en 0. Los otros dos, a los otros dos, nada, la memoria sigue, digamos, hay un montón de números más. Es más memoria. Sí, 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 como les dije, digamos, no tenés forma de delimitar nada. La memoria es muy larga y hay muchas cosas y no sabes qué hay. ¿De dónde es? Por ejemplo, estos números de a quién le pertenecen, no sé. A alguien le pertenecerán. Sí, sí, yo mostré, no sé, mostré 20 bytes. Porque bueno, supuestamente la estructura cierra acá, los 2 bytes serán de padding. No importa, digamos, no es algo que nos afecte a nosotros. Bien. Son de A4 lo que muestra. ¿Qué cosa muestra de A4? 4. ¿Quién muestra de A4, Nahuel? ¿Qué dice? Porque hay 4. Pero no, digamos, es casualidad que haya 4, porque yo le puse que imprima 20. Si yo le ponía imprimirme 30, por ahí imprimía 10 ceros más. Digamos, en ese lugar de la memoria había un 0. De nuevo fue de casualidad, no es. eh, sí. Entonces yo si hago XX y le digo, no sé, 40XB y le digo Pikachu, ¿sí? No sé, el nombre Pikachu, habíamos dicho que terminaba acá Pikachu, pero fíjate que acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros más y después tenés más números y tenés más ceros y no sabés qué son. ¿Sí? Y si pongo 100, digamos, tenés un montón acá también, tenés más ceros, no sabés qué son esos ceros. ¿Es que Pikachu no ocupa el vector entero? No, porque no lo necesitas. Vos fíjate que Pikachu tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caracteres más el 0. Ocupa 8 y vos tenías 10. O sea, te sobra espacio, no lo usás todo.
Por supuesto, esa memoria ya está reservada para el nombre. Lo uses o no, ya está ahí. Excelente. Bueno, cerremos acá. Todo esto que estamos viendo acá, sí. ¿Alguien ¿Te hago tiene una pregunta? Sí, yo, perdón. Porque en la página decía que ibas a hacer la presentación del primer TP. Era lo que estaba por decirle, sí. Todo esto que estamos ok. haciendo acá es lo que van a necesitar para el primer TP. El TP no lo puedo subir porque no está funcionando la página. Posiblemente hoy más tarde si empieza a funcionar o mañana ya les subo el enunciado. Si sigue sin funcionar lo subiré a Discord y después vemos. Pero el TP1 va a tratarse de manejar punteros justamente a Pokémon con lectura de archivos. Así que en las siguientes clases, hasta la entrega del TP, seguramente vamos a cubrir los temas necesarios para que puedan terminar el TP. ¿Sí? Pero lo que sí o sí van a necesitar para hacer el TP es primero entender punteros. Fecha de entrega, no me acuerdo, está en la página. No tengo idea. No me acuerdo. Fecha de entrega, el 11 de septiembre. Profe, ya podemos empezar a meter cosas de RPL. Sí, en cualquier momento. Ya cuando los empiecen a inscribirse, los empezamos a aceptar y vemos. Bueno, yo los dejo acá. Vamos a cerrar el video.